disfrutarlo en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que te enfoques. Lo que está por delante es más grande que aquello que te ha pasado en la vida. Tal vez hayas cometido errores, hayas tomado malas decisiones. Todos lo hemos hecho. Nadie está exento a eso. Tal vez hayas experimentado decepciones, fracasos, y estás a esta altura de la vida y dices, ¿cómo puede ser que a esta edad nunca planeé estar en donde estoy? ¿Y cómo puede ser que vuelva a tener una vida victoriosa en Dios? Quizá de vez en cuando la vida te haya tratado mal, pero todavía sigues con vida. Escucha bien, si todavía sigues con vida, quiere decir que todavía tu vida no ha terminado. ¡Qué deducción, vaya! Pero hay algo que Dios quiere hacer contigo. Si no, no estarías aquí. Mientras sigas con vida, el silbato final no ha sonado todavía y no es demasiado tarde para que Dios te lleve directamente a aquel lugar que Él tenía planeado con tu vida. Así que no es demasiado tarde para que Dios te meta en ese glorioso mañana que Él tiene preparado. Dios ve tu futuro mientras el enemigo de nuestras vidas trata de hacerte ver o que tú estés enfocado más bien en el pasado. Y todo aquello que te ha pasado en la vida y tú dices, ¿cómo puede ser? Y te enroscas, te envuelves en eso. Y Dios dice, tú puedes a pesar de lo que has hecho. Y el enemigo te susurra, tú no puedes, justamente por lo que hiciste. Eres una persona así, así, así. Si lo escuchas, nunca podrás caminar en la divina victoria que Dios tiene para ti. Dios nunca te definirá por tu pasado. Escucha bien, lo repito de nuevo. Dios nunca te va a definir por el pasado que tuviste. Ya sea que en tu vida anterior has tenido dificultades, haya predominado lo malo, lo feo, las cosas que hoy ni te quieres recordar, pero a pesar de eso, el objetivo del enemigo siempre será mantenerte atado a ese pasado. Pero si tienes una vida nueva en Cristo, el pasado quedó en el pasado. Viniste, todas las cargas y el peso lo pusiste a los pies de Jesús. Y Jesús dice, ¿de qué me hablas? Yo ya te he perdonado de todo y ahora tienes una vida en victoria. Así que solamente descansa, confía que yo tengo lo mejor para ti y la victoria es tuya. Así que mi recomendación es que nunca dejes que tu pasado te impida alcanzar el futuro. Eso sí, aprende del pasado, pero no te quedes en él, no vivas en él. El pueblo de Israel, los israelitas, después de que escaparon de 400 años de dominio bajo los egipcios, fueron liberados. Moisés los libera y los saca de ese lugar. Pero vean esto, los israelitas habían dejado Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Y eso lo encontramos en la Biblia. O sea, ellos seguían recordando las cosas. Me recuerda justamente una serie de televisión llamada Beverly Hillbillies. Tal vez algún memorioso se recuerda. Y justamente los Clampett, una familia que vivía en la región montañosa de Ozark, tuvieron por fortuna del destino, lograron hacer mucho dinero. Así que fue tanto dinero el que lograron tener que de repente se mudan para aquí, para California, y compran una mansión extraordinaria en Beverly Hills. Nada menos. Pero como estaban tan metidos en el lugar donde vivían anteriormente, a pesar de que vivían en este lugar tan majestuoso, no podían olvidarse del pasado. Así que tenían sus animales, sus caballos, y vivían como en aquel lugar, en la montaña. Y eso exactamente es como sucedió con los egipcios. Cuando enviaron a los espías a la tierra prometida, estuvieron a las puertas de un futuro glorioso. Pero dado que ellos decidieron enfocarse en las dificultades, mandaron 10 espías, Dios manda 10 espías y le dice que vayan a ver aquel lugar. Y entonces, cuando se enfrentan a esa tierra prometida, empiezan a murmurar, se quejan, no todos, pero la mayoría. Y en cambio, quisieron volver al pasado, y encontramos justamente que dicen los israelitas decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Dime si no te ha pasado muchas veces, especialmente aquellos que venimos de otro país, y nos recordamos y decimos, ¿te recuerdas los taquitos que comíamos al pastor, que lo hacía la abuelita? Y que ya hoy no es el mismo, tenemos que ir a otro lado a comerlo. Pero dime si no te recuerdas a veces, o nosotros los que venimos de Sudamérica nos recordamos los asados que comíamos allá. Pero
si te recuerdas o si vives recordándote el pasado, nunca puedes avanzar al futuro. Tienes que dejar aquello y decir, ahora me planto en lo que Dios tiene para mí y quiero ver lo que Dios va a hacer con mi vida en esta nueva vida que comienza. Y por eso justamente eso es lo que sucedió con ellos. Dijeron, al quejarse, decidieron mirar a través del espejo retrovisor los israelitas en vez de enfocarse en las promesas que tenían por delante. Cuando Dios libera a los israelitas de Egipto, los sacó de su pasado y los introdujo a un Canaán, a un lugar que fluye leche y miel. Sin embargo, dado que decidieron enfocarse tanto en el pasado, no fueron introducidos al futuro. Vean, como resultado tuvieron que deambular en el desierto por 40 años para que Dios pudiera desprenderlos del pasado. ¿Saben lo que sucedió literalmente? Toda una generación tuvo que morir en el desierto para que se olviden de aquello que habían pasado en Egipto. Entonces los nuevos que venían ya no sabían lo que había pasado en Egipto y volvían y decían, esto es lo que hay que hacer, venían con nuevas ideas y ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Que eso no suceda contigo, con tu vida. No te enfoques tanto en aquello que sucedió en tu vida, sino aquello que Dios quiere. Muchos de nosotros no podemos alcanzar nuestro futuro porque seguimos llevando las cargas de nuestro pasado. Los israelitas seguían atados a su pasado porque no hicieron lo que Pablo dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, donde dice que es esencial, si queremos entrar al destino que Dios tiene para nosotros, debemos combinar la palabra de Dios con la fe. Eso es lo que dice Pablo. Vean, por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. O sea, fe significa actuar según la palabra de Dios. Eso es fe. Fe significa es actuar con base en algo que no es como si fuera, dice el libro de Hebreos, simplemente porque Dios lo dijo. Entonces mi fe actúa en esa palabra que recibo y logro aquel milagro. Fe siempre implica una acción. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Si no podemos actuar en la palabra, por ejemplo, en la palabra que escuchamos, entonces de repente no tenemos un beneficio de ella. Fe siempre justamente implica una acción. Por eso se nos dice que caminemos por fe y no por vista, hasta que una verdad de la palabra de Dios haya sido justamente puesta en acción en nuestra vida, solo será una teoría espiritual. Por ejemplo, no será una experiencia concreta. Sin una acción, morirá justamente esa palabra en el desierto. Dios no está interesado tanto en nuestro amén, aunque nos veo que dicen mucho amén el día de hoy, pero no está Dios tan interesado en ese amén, sino en que se ponga en práctica aquello que escuchas a través de la palabra. Y eso es lo que tiene poder en tu vida. Así que si queremos, por ejemplo, si queremos que una bolsa de cemento se haga hormigón, ¿qué tenemos que hacer? Mezclarla por lo menos con agua. Entonces, la palabra de Dios es exactamente igual. Yo la puedo leer, puedo escuchar un tremendo mensaje que me motiva a salir adelante, pero si no la pongo en práctica y no la mezclo con fe, no tiene el efecto que necesita hacer para que pueda hacer las cosas que Dios prometió que haga. Eso es exactamente lo que debemos hacer. La fe demanda una acción, no solo un sentimiento. El pueblo de Israel podría haber llegado a Canaán en 35 o 40 días, se dice, pero por lo que debería haber llevado, justamente llevó 35 o 40 días, terminó llevándolos 40 años debido a lo que persistieron en mirar atrás. Y hay un versículo en Eclesiastés que me fascina, y esto justamente aplica al mensaje de hoy, capítulo 7, versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Qué cierto que es lo que dice el sabio. El pasado es real. Nadie quiere omitir tu pasado, nadie está disminuyendo las cosas que te tocaron vivir en la vida, pero no te puedes quedar ahí. Debes dejar de mirar los puerros, el pescado, los ajos, dejar tu pasado y en cambio mirar hacia el futuro, hacia donde está la tierra prometida, la leche y la miel, como le pasaba al pueblo de Israel. Dios le dio una claridad de su futuro a los espías que fueron a aquel lugar, y Él te ha dado una claridad a ti también de lo que fue reservado, lo que tiene reservado para ti.
es una claridad de un futuro bueno y una esperanza. El Señor dice, pensamientos de bien tengo sobre tu vida y no de mal. Eso es lo que me tengo que enfocar. ¿Qué Dios quiere para mi vida? Y eso es lo que vamos a hacer o va a marcar la diferencia. Hubo muchos, a diferencia de los israelitas en el desierto, hay otros individuos que justamente actuaron con fe a la respuesta divina de Dios, al llamado de Dios, y hoy están en el Salón de la Fama de la Fe, de Hebreos capítulo 11. Todos estos héroes de la fe están en aquel lugar. Y yo sé que cada uno de nosotros, el día de hoy, si atendemos al llamado y nos ponemos en la brecha de lo que Dios quiere para cada uno, podremos hacer exactamente lo que Dios hizo con estos grandes héroes de la fe. La vida nos da sorpresa y a veces sorpresas desagradables. Te levantas una mañana y dices, parece que todo está en paz, en tranquilidad, y de repente algo sucede. Recibes una llamada telefónica o cualquier situación que pasa y se te viene, parece el mundo abajo. Nos presenta dificultades, retos que pueden cortarnos las alas y no poder seguir avanzando en la vida. Pero cuando esto sucede, muchos de nosotros pedimos una segunda oportunidad. Así como los niños, ¿vieron cuando están jugando algo y dicen otra vez, porque no me salió bien el juego y quieren volver a repetir? Muchos de nosotros quisiéramos volver y decir, quisiera volverlo a repetir eso que me pasó en la vida para no cometer el mismo error y para no cometer aquello que cometí en la vida. Y ahora que soy más sabio, más inteligente, tengo más edad, puedo enfrentar las cosas de otra manera. Y lo interesante es que aunque muchas veces los cristianos hablan del poder ilimitado de Dios, que obra milagros, la mayoría piensa que Dios no les dará otra oportunidad y entonces se quedan en el pasado. Es verdad, Dios no puede cambiar nuestro pasado ya pasó y no se puede volver atrás, tampoco Él lo hará, pero si Él hará algo, Él puede cambiar nuestro futuro basado en lo que Él tiene planeado para nosotros. Y esa es la verdad, y es la verdad que nos debería de dar esperanza para pararnos en lo que Dios tiene. Siempre hay una esperanza cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso no es demasiado tarde para nadie. Encontramos personajes en la Biblia, y con esto termino, que tal vez tomaron malas decisiones, o que les haya hecho algo, sin embargo, no fue demasiado tarde para algunos de ellos, o para casi todos, que Dios transforme el caos de su vida en un milagro. No fue demasiado tarde, por ejemplo, para Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás tenía que ir a predicar, ignoró el mandato divino de predicar un llamado de arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive. Pero Dios lo rescata a Jonás, arrepentido desde el vientre de un pez. El pez lo escupe a la orilla del mar y él puede volver y hacer justamente encabezar uno de los mayores avivamientos de todos los tiempos. No fue demasiado tarde para Sansón. Sansón dio la espalda a los votos que le hizo a Dios y se fue de fiesta con todas las mujeres filisteas. Algo que no tenía que hacer como israelita. Y aunque perdió su fuerza sobrenatural, a causa de su pecado, en su quebranto clamó a Dios. Y por última vez, justamente Dios lo usó para derrotar a todos sus enemigos en un mismo lugar, convocados. No fue demasiado tarde para Sara, quien dudó de la promesa de Dios, que Él le daría un hijo. Y entonces recurrió a cosas humanas para poder decir, tal vez Dios se olvidó y voy a ayudarle, e hizo algo para que su esposo tuviera un hijo con la criada, cosa que fue algo que no tenía que haber hecho, pero ella por dudar. Luego, cuando el ángel vino y se sonrió y dijo que tal vez ya no podría ser, ya soy demasiado vieja para poder tener un hijo, y aunque tramó esa solución humana, Dios en su misericordia cumplió la promesa en los últimos años de su vida. Vaya, si yo puedo ver esas cosas que hizo Dios, ¿cómo no puedo creer que Él hará algo con mi vida? No fue demasiado tarde para Pedro, por ejemplo. Pedro, que a pesar de haber hecho la osada declaración de que jamás lo negaría al Maestro, lo negó 3 veces en el momento cuando Jesús más lo necesitaba. Pero la vida de Pedro fue restaurada espiritualmente y pasó a realizar cosas que ese pescador de Pedro nunca pudo haberse imaginado a dónde Dios lo llevó a hacer las cosas. Tampoco fue demasiado tarde para Rahab, Jacob, Esther y muchas personas de la Biblia. Y definitivamente nunca será tarde
para ninguno de nosotros. Así que Dios tiene un propósito, un destino, una meta para nuestra vida. No retrocedas ahora, ya llegaste demasiado lejos y tienes que seguir avanzando, porque tú no puedes cambiar tu pasado independientemente de cuántas veces lo intentes. Pero tu pasado no determinará tu futuro y verás que Dios tiene algo extraordinario para ti. No es demasiado tarde para vivir en la esperanza y el supremo llamado que le pertenece a Jesucristo en nuestras vidas. Muy a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que otros hayan hecho en nosotros y de las situaciones que hemos pasado, que sea en el lugar que te encuentres, en ese pozo de desesperación, Dios todavía puede restaurar, puede usar tu vida. Y no es demasiado tarde, pero lo único que tienes que hacer es nunca mirar atrás y decir en qué he fallado y tantas otras cosas más. Por eso el día de hoy quiero terminar con esto. Y quiero decirte que solamente si te enfocas en aquello que Dios tiene para tu vida nunca será igual. A pesar, como dije recién, de que hayas pasado situaciones difíciles, Dios dice, tu vida está en mis manos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejar que Él conduzca tu vehículo y que conduzca tu vida y decirle, Señor, tú eres todo en mi vida y yo quiero que tú puedas guiarme al futuro prometedor que tú tienes para cada uno de nosotros. Ponerte en las manos de Él y decir, Señor, mi vida está en ti, confío en ti ciegamente y hoy quiero que tú me guíes en cada decisión que tengo que tomar para que jamás me vuelva a equivocar y que pueda hacer aquello que tú planeaste con mi vida en el propósito que tú tenías aún cuando estaba en el vientre de mi madre. Y que el día de hoy pueda ser el día que puedas retomar la vida y decir, Señor, en ti me paro, firme en tus promesas. Inclinen sus rostros. Padre, te doy gracias en este momento porque